Sin duda, uno de los sueños del ser humano es poder viajar al pasado y ser testigo de algunos eventos que ocurrieron ya hace muchos años. El día de hoy, en compañía del arqueólogo Omar Espinosa, vamos a viajar a un parque que nos ofrece al menos algo de esta posibilidad. Continuamos recorriendo este interesante parque hundido o el parque Luis G. Urquiza para ver en esta ocasión la parte de la cultura olmeca, por supuesto en compañía de nuestro arqueólogo favorito. La cultura olmeca, la cultura madre, pues, como que es tu fuerte, ¿no, Omar? Okay. Sí, pero no es cultura madre. ¿Qué? Pues es... ¿Pero por qué dije así? ¿No se le conoce así? O se le conoce así, pero no es. Ah, entonces no estoy inventando. Pues en la... Que estoy mal, sí, pero en el inconsciente colectivo así se le conoce. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por la antigüedad? Sí, porque fue una de las culturas que en teoría desarrolló centros urbanos y sociedades estratificadas desde tiempos muy antiguos. Aunque bueno, en realidad ya se han encontrado otros. Para más referencia, pues busquen nuestro video de Olmecas. ¿Y qué es eso que llamamos Olmecas en nuestros canales de YouTube? César Buenrostro, Evidencia X y Libreta Negra MX. Este es de los que más ha ensuciado el History Channel, mi querido Omar, porque asumen, primero que nada, que es un misterio porque tiene rasgos negroides, ¿no? En un punto. Luego, lo siguiente, que esto que tiene el tocado, que vendría siendo una especie de casco. Y creo que sería buen momento también de volver a restregar todo eso de los alienígenas ancestrales, ¿no? Sí. Toma la pinche Giorgio Sáculos. Se ha dicho mucho porque justamente se empezaron a encontrar estas cabezas aisladas. No había una investigación arqueológica formal. Recuerden que la primera cabeza se registró pues a finales del siglo... Perdón, sí, a principios del siglo XIX. Pero la investigación arqueológica formal comenzó hasta 1960, ya de manera continua. Entonces había muchos huecos de información y pues la gente que se quiere aprovechar de eso pues lo ocupa y dice cualquier tipo de cosas. Actualmente hay incluso hasta análisis de ADN de los entierros que se han encontrado ya en sitios olmecas y pues se ha determinado que no tiene nada que ver justamente con esta etnia o con estos grupos africanos. Hay muchas piezas que rayan como en lo místico, en lo legendario, como que podríamos, es inevitable hacer comparaciones, mi querido Marco, para entender muchas cosas, ¿no? Sí, la arqueología funciona comparando el estilo artístico, comparando las figuras, comparando el tipo de pensamiento, de representaciones. Y es un buen ejercicio, pero hay que recordar que justamente no solamente se trata de encontrar similitudes, sino también de identificar cuáles son las diferencias, porque a veces en esos pequeños detalles es donde nos damos cuenta de que las culturas tienen su propio desarrollo y su propia ideología, que a veces puede variar en el tipo, por ejemplo, de ideología religiosa o política. Entonces, bueno, este tipo de cosas es lo que vemos justamente aquí. A veces nos quedamos con esas ideas de que son similares, como sí, lo de Kukulcán. Y lo primero que se nos ocurre es lo que vemos. Mira, aquí nuevamente, digo, desde mi perspectiva, veo otra vez rastros negroides, veo los labios, los ojos, y bueno, esto ya nos los has explicado, y creo que la pose lo diría todo. Una pose como que, ahora sí, engatusado, en el sentido de una pose felina, como bien nos hacías la referencia. Sí, la cultura olmeca retoma muchos rasgos y combina y fusiona, digamos, en el rostro humano elementos serpentoides, felinos, incluso de algunas aves rapaces como las águilas o aguiluchas o cóndores. Entonces, bueno, ahí, digamos, no es tan sencillo como decir, bueno, tiene rasgos negroides y demás. A veces tiene que ver, como decías al inicio, con esta parte mística, fantástica, religiosa que tenían estas culturas prehispánicas. Aunque el parque está lleno de piezas arqueológicas, muchas de ellas, como esta estela del Rey de la Venta, pues no tienen más información que esto. Ojalá que pronto podamos encontrar más
más detalles sobre estas interesantes figuras que están por todo el Parque Hundido. Sí, la verdad es que está bien hecho, es una muy buena idea que están estas réplicas en el parque y que tengan además, que haya presencia de otras culturas, porque aquí en la Ciudad de México pues se habla mucho de lo mexica, o también conocido como azteca, pero se nos olvida que pues estamos en el centro, ¿no? Y que hay muchas más cosas que ver, como esa escultura de Jalapa, que también tiene alguna asociación con lo olmeca, de estos personajes que les había comentado, pues enanitos obesos. Sí. Es interesante porque pues tenemos esta concepción de similitud con las esencias del cosmos, y pues un poco la idea del aluche o del chaneque, que viene de otra región, en este caso pues sí es Veracruz. Las réplicas de fibra de vidrio fueron elaboradas por el ingeniero Daniel Ríos Certuche. Recientemente se intentó darles una especie de restauración y la mejor idea que tuvo la alcaldía fue colocarles pintura, perdiendo detalles importantes y la originalidad de estas piezas tan interesantes. Aquí tenemos una interesante pieza, que es que la abuelita de la venta Tabasco. Es una réplica del parque museo que estábamos tomando la referencia, ¿no? Sí, este tipo de piezas son las que se encuentran en el Parque Museo de la Venta, allá en Tabasco, y esa es la famosísima abuelita, que a diferencia de lo que a veces dicen en internet, pues no son duendes ni nada por el estilo. Hay un tipo de estelas muy particular olmecas que representan pues justamente como seres deformes, enanos digamos, pero sí, se les conoce como las estelas panzonas, porque normalmente son como niños o como personas de baja estatura y como cachetones, y normalmente representan a los ancestros, por eso se le conoce como la abuelita. Es que este tipo de cosas, como tiene deformidades, o no tiene eventualmente no tiene las extremidades como un ser humano normal, se asume, ¿no? Y se ha asumido que son el equivalente de duendes. Sí. Incluso aquí es raro que se diga que sea un chaneque, porque en la zona de Tabasco, de Mérida, se les conoce más como aluches. Entonces, son cosas que también se van determinando, yo creo que por la popularidad, ¿no? Sí, digamos, se conoce el término y se conoce como el ser místico, y por uso cotidiano y demás se queda el término como si fuera transferible, pero recordemos que la cultura olmeca ya había desaparecido cuando las grandes urbes mayas empiezan a crecer, y pues toda esta concepción maya también proviene también de pues posterior a la conquista. Entonces estamos hablando de una diferencia de 3000 años de antigüedad, entonces no es equivalencia. Recuerden que los olmecas tienen ese tipo de problemas, que por la profundidad histórica con la que tenían y los elementos que se han registrado, pues no necesariamente son iguales a lo que vemos en la época prehispánica del posclásico tardío, es decir, pues un poco más cercano a la llegada de los españoles. Bien, ya llegamos a una interesante pieza de esas donde pues se podría afirmar, bueno, no es cosa mía, pero te tengo que platicar. Este sujeto, mira, que llega con su casco espacial y su nave. Te pasas. ¿Me pasó? Sí, siempre diciendo la mentira por delante. Oye, no, pero deja más vistas, Omar. Y más likes, pero pues hay que cambiar esas ideas, ¿no? Hay que entrarle, porque la cosmovisión prehispánica es sumamente rica y vasta como para que estemos diciendo esas cosas tan absurdas. Pero fíjense que justamente este es el trono altar 4 de la Venta. Es una de las piezas más increíbles que yo he visto. Y además pásense, porque en Libreta Negra MX tenemos en YouTube un video ya dedicado a esta pieza, que es justamente un trono. Es decir, aquí arribita se sentaba el mero de la región, y a partir del tamaño del trono era la importancia política del personaje. Pues bueno, este trono altar 4 de la Venta, vamos a ver a un personaje central que está saliendo de una especie de cueva, y de hecho esa es su representación, porque las cuevas eran lugares sagrados y que estaba ligado también con un portal que iba al inframundo. Eso es muy importante, porque el inframundo no es esta concepción cristiana del infierno, sino es el lugar donde habitan las esencias del universo y también los grandes ancestros de la sociedad, es decir, los familiares y los linajes importantes de un pueblo.
Entonces, de alguna manera nos está indicando de que la persona que se sentaba aquí, pues tenía un contacto con estos ancestros que le ayudaban a gobernar. Mucho de la parafernalia olmeca tiene que ver con la ideología política, que además se fusionaba con lo religioso. Por eso es que arriba tenemos la cara de un ser fantástico que tiene rasgos como de serpiente o de jaguar, y pues recuerden que era un animal que protegía justamente a la sociedad, y en este caso pues se hacía como que el personaje, el gobernante, pues provenía de ese ser fantástico. Las posiciones también son importantes, ¿verdad, Omar? Sí, en este caso vemos otra vez la concepción olmeca que está asociada con el jaguar. Vean la posición como tal cual de felino agazapado, y hay muchas esculturas de este estilo en la escultura mayor olmeca. Entonces vean, de hecho trae el tocado donde vemos otra vez la cara de este personaje fantástico que tiene los rasgos como de ojo almendrado y de boca prominente, que recuerden que es la boca del jaguar, ¿no? Sí, porque acá está la cabeza con unas orejeras, ¿no? Sí, tiene unos pendientes. Vemos la oreja, el expansor, digamos, y del expansor sale un pendiente, justamente pues como un artefacto complejo, es decir, en dos piezas, no porque sea muy difícil. Uh-huh. Y pues también está ataviado, ¿no? De hecho, si lo vemos como de lado, también tiene otros símbolos en el tocado. Vean que no es así como un tocado cuadrado, sino más rectangular, y tiene de hecho una hendidura en V. No cabe duda que para ser antropólogo se debe de saber, se debe entender lo que la cultura en ese momento quiso representar, el contexto, es decir, cómo, por qué lo hicieron. Para los alienígenas ancestrales, por ejemplo, todo es una representación, pero tomándola desde la perspectiva actual, Omar. Sí, es bien mañoso la manera en que lo hacen, porque intentan poner similitud en artefactos, particularmente en la tecnología moderna, y llevarlo hasta la antigüedad, no solamente de la época prehispánica, sino de grandes civilizaciones como la egipcia, Mesopotamia y demás. Entonces eso es bien mañoso, porque en realidad no hay equivalentes, y digamos lo que intentan es, por medio de las formas, a veces simples formas geométricas, pues intentan representar cosas como aviones, como naves espaciales y cosas por el estilo, que en realidad pues eso no tiene sentido, porque hay que tomar que muchas de estas cosas son símbolos que tienen un significado, y si tú no sabes ese lenguaje, pues puedes decir cualquier cosa, pero en realidad se necesita y se requiere el estudio, se requiere la interpretación para que pues eso se pueda leer de manera pues sensible, correcta y con el respeto debido. Omar, mira aquí, por ejemplo, ¿qué diría el güey? Que son alienígenas, enanos. Sí, ¿no? Y cargando ahí la losa para llevar al espacio al personaje. Claro. Pues no, estos son otra vez el personaje fantástico de esta representación de los ancestros en forma de personas deformes, normalmente enanos y obesos. Y lo que vamos a ver aquí es otro trono. Por mucho tiempo a estas piezas se les conoció como altares, porque literalmente se pensaba que eran mesas donde se depositaban ofrendas. Fue hasta los años 60 que el arqueólogo norteamericano David Grove encontró varias referencias iconográficas de justamente este tipo de representación pictográfica con un personaje sentado arriba. Entonces a partir de ahí se cambió la percepción de que eran altares y se pasó a la interpretación de que eran tronos. Okay. Y esto se ha visto además ya con las investigaciones mucho más recientes en los últimos 10 años, ahí en el área olmeca, Veracruz, Tabasco y Campeche, donde se ha visto que justamente hay una red traficantes. Casi. Hay una red de metrópolis olmecas que tenían este tipo de tronos, y dependiendo de la importancia del sitio, de la ciudad en donde estaba este personaje, era el tamaño del trono. Entonces, de hecho, vean que comparativo con el trono 4 que vimos de la venta hace un rato, pues es más pequeño. Esto quiere decir que el sitio era menos importante.
Así es. Este gesto parece ser que... Ay, güey. Pero lo tienen bien descuidado, mira. No, esto yo creo que acaba de pasar, ¿eh? Sí. No, lo están arreglando, mira, ahí hay un guante arriba en la cabeza. Es otro tipo de duende con unos rasgos también felinos. Sí, de hecho esta es otra de las esculturas olmecas más famosas. Que de hecho ese sí tengo información. Esta figura no es antropomórfica, ¿o sí? Pues Creo es que- una... Creo que es una especie de felino. con Es dos un patas felino, sentado. pero también tiene características antropomorfas. Es muy interesante porque aquí es donde vemos el ser que es como el hombre jaguar. Aquí vemos la representación de esta fusión de las características de una persona con rasgos animales. Entonces veanla, es impresionante. Ay, no, sí, además está hermosa, ¿no? O sea, de las piezas. El tamaño es el tamaño original, ¿verdad? De la réplica, suponemos. Estoy viendo que casi están a escala las piezas, lo cual es muy interesante en el contexto de este parque, porque pues sí vemos Sí, la cabeza olmeca está, me imagino que del tamaño original. Sí, exacto, Quiero pensar. nos da la impresión, ¿no?, de lo que son las piezas auténticas, y eso es bueno para, pues ahora sí, para medirle el agua a los tamales. Con esto acabamos ya la ruta que fue Olmeca, ¿verdad? Olmeca. Olmeca de aquí del Parque Hundido. Y pues, ¿dónde podemos aprender más, mi querido Omar? ¿Cómo te encontramos? Pues a nosotros búsquenos como Libreta Negra MX, que es un proyecto de difusión, divulgación cultural, histórica y arqueológica. Estamos en YouTube y en redes sociales también. Nos encuentran en Twitter, en Facebook, también como Libreta Negra MX. Y también estamos ya incursionando en el podcast. Pues nos pueden encontrar en Spotify, iVoox e Himalaya, también como Libreta Negra MX. Ahí está, amigos, para que se cultiven y aprendamos más. Muchísimas gracias por este recorrido, pero todavía tenemos otro pendiente.